שלום לך, הייתם במוצאי שבת על פרשת בלק, acá en Israel, escuchar se leyó Jucat y Balak. Si Dios quiere, vamos a seguir estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 4, Mishnah 5. Dice así: Rabbi Ishmael Omar, Alomed al menad Lamed, Maspikim Beadol, Lilmod Urelamed. Alomed al menad Laazot, Maspikim Beadol, Lilmod Ulamed, y volver a Azot. O sea, Rabbi Ishmael dice la persona que estudia para enseñar, obviamente que para cumplir también. Entonces, ¿cuál es su intención? Es estudiar y enseñar. Y la persona que Alomed Almenat la azot, que dice para hacer, o sea, para enseñar a los demás para que hagan, más que ador y yo lamed y yo la azot. O sea, le dan que pueda estudiar, enseñar, cuidar y hacer. Entonces, dice Rashi, explica Rashi lo siguiente. Alomed, vamos a correr un poco la cámara, atrás, y Alomed Aminad Lamed, ¿para qué significa Alomed Aminad Lamed? Para que lo llamen Revi, Ule Javdo. O sea, para que la persona estudia para que lo llamen Rab y para que lo honren. Dice Garcinan, es su creador de Lamed. Dice que no le van a dejar que estudien, que enseñe para que se considere un Revi, un rabino. Gadolu, Meal Menad Lamed, de la Midashu Aikar, Ela Amase. ¿Qué? Entonces dice que no. Es mismo que enviador y no la med. No le van a dejar. Limod la med, no se dejar, gadulu mead la med, mead limod, de la midrash reikar, era amase. O sea que lo principal es que la persona haga. La persona que no sea como un estudiante de la universidad que estudian y no cumplen nada de lo que estudian. ¿Qué? La persona tiene que estudiar para cumplir. Todo. Eso es lo que dice Rashi. Agarramos con acá no hay. Rabbi Yonah dice lo siguiente. Rabbi Shimon Omar, acá dice Rabbi Shimon, acá tenemos Rabbi Ishmael, que no está quizá. Rabbi Shimon Omar a Lomed al Midad de Lamed, más que Beador, Limón de Lamed. Explica Rabbi Yonah, Jaso Shalom, ya dice Medabel Lamed al Midad de Lamed, pero era Azot. Porque otra persona no es que estudia para enseñar y no para hacer. Ya sé, más que Beador, Limón de Lamed, porque a ese Mijal no lo van a dejar ni estudiar ni enseñar. Era Midad de Azot y Surbe de Terke Mashmao, sino para hacer la provisión como está escrito, de su sentido llano. ולא שיטרח ויעיין הרבה, אולי ימצא עיסוק בדברים המותרים, הלוקח הדברים כפשוטם, מפני כך פסוקים בידו, מפני כפשוטו, y tú O sea, que él estudia y solo lo que está escrito explícitamente él hace. Ay, si va, puede ser que hasta la que él estudie y aprende otras cosas que derivan de esas leyes. No, eso no le interesa. Entonces a él van a hacer solamente estudiar para cumplir lo que está escrito explícitamente, lo que él estudió. Galamed al menat לעשות, מסכים בידו לימוד המלך, רוצה לומר, שהתור לפלפל לימוד כדי לדעת על מצוות הדברים, ולצורך לתורה בכמה ימים ושנים להשיג דבר קטן ולנהוג עצמו על פי האמת. הרי זה למד על מנת לעשות, שכל עיקר אין מחשבתו כי אם אל המעשה להיות אמיתי. לפיכך מסכים בידו לימוד מלמד ולעשות, שהכל בגלל המעשה. O sea que, ¿qué significa מסכים בידו ללמוד וללמד ולעשות? Que él, sin el Shmor que tenemos en la lista nosotros, entonces él dice que esta persona sí que sabe la verdad. Entonces le enseñan a él va a poder estudiar, aprender, enseñar, estudia, enseña, y también él aprende una cosa de la otra hasta que estudia todo lo que está relacionado con las leyes que él estudió y se va a conducir según la verdad. Y es lo que llaman Menat la Azot, o sea, creo que no solamente que cumple lo que está escrito explícitamente, sino también que eso abarca otras cosas, otras leyes. Todo. Vamos a hacer una próxima Mishnah. רבי צדוק אומר, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם, וכך היה הלל אומר, וצריך שביתה חלב. על המטרה כולה נהנה מדברי תורה, נותן חיה מן העולם, ונותן חיה מן העולם. זהו, aquí se termina la Mishnah. Acá vamos a un tema muy delicado que toca esta Mishnah, que es el tema si la gente que estudia la Torah puede recibir dinero por el estudio de la Torah, por enseñar Torah. Ahora nosotros vamos a ver, no vamos a hablar de las opiniones de los Rishonim, porque hay divergencias entre Rambam y Rabbeinu Yonah y el Rabbeinu Badaba de Tenurá. Entonces decidí que vamos a ver
lo que está escrito en el Biur Alajá que toca este tema. O sea que la pregunta que el Biur Alajá es que pregunta, ¿qué es mejor? Que la persona se mantenga por lo que él hace, o sea, que tenga su fuente de sustento por sí mismo y no que dependa de donaciones de otra gente, y que entonces el tiempo que se dedica a estudiar Torah va a ser mucho menor, o que la persona se dedica a estudiar la Torah y que él entonces se mantenga de otra gente, o sea, que otra gente sabe que el mundo se mantiene a través de estudiar la Torah. Está escrito que las personas que no pueden dedicarse a estudiar la Torá, siento que mantienen a alguien que estudia, entonces eso es lo que va a hacer, permitir que resuciten cuando venga la resurrección de los muertos y van a tener parte del mundo venidero. Cuando está escrito Betzela Jochma, Betzela Kesef, está la sombra de la sabiduría, a decir está la sombra del dinero, o sea, se refiere a la gente que mantiene a los estudiantes de la Torá para que puedan estudiar Torá. Entonces la pregunta es que es preferible que la persona se mantenga por su cuenta y, y no viva de donaciones y estudie menos tiempo. Que la persona estudie todo el día y que se mantenga de lo que la gente le ayuda. ¿Qué? Esa es la pregunta que vamos a ver. Ahora vamos a ver acá las palabras que la persona que va a leer acá en el Rambam trae, Maimonides trae una cita muy mejudeshet y él realmente prohíbe a las personas que se dedican al estudio de Torah recibir dinero en absoluto. Y está el Rayot de Poveyam. Obviamente que el Rambam habló en su época y no habló para hoy en día. Hay mucha diferencia entre hoy en día y la época de Rambam, no solamente por el tiempo, que ya pasaron casi 1000 años, sino también por la capacidad que la persona tiene de poder también estudiar y también trabajar. Top, entonces vamos a entrar al tema de la Bura Alajá. Solamente que voy a explicar lo que está escrito en la Mishnah, que eso no lo hice todavía. Entonces, Rabbi dice lo siguiente: no te hagas, voy a usar la traducción de acá del Sidur, que tengo acá, vamos a ver para ir un poco más rápido. Rabbi dice: no te separes de la comunidad cuando sirvas como juez, no actúes como abogado, no hagas de la Torah una corona para glorificarte a ti mismo, ni una para acabar. Así también solía decir Hillel, aquel que explota la corona de la Torá para beneficio propio desaparecerá. De aquí concluimos que quien busca engrandecerse a sí mismo con las palabras de la Torá, quita Jabesh su vida del mundo. Entonces vamos a ver lo que dice acá el Biur Alajá con respecto a este tema tan importante que es el tema de dedicarse al estudio. Obviamente que nosotros hay que aclarar que también la gente que se dedica al trabajo tiene que saber que el mundo se mantiene gracias al estudio de la Torá. Eso es algo que está escrito en el Nefesh Haim, también en el Zohar, es base de la Torá, que la persona tiene que saber que estudia la Torá es el que mantiene al mundo, y como dice el Nefesh Haim, si estuviera todo el mundo libre de estudiar Torá, incluso en un instante, en ese mismo momento, se destruirían todos los mundos. Entonces, en la Mishnah Berurá está en el Simán Resh Lamed Aleph 231. Ahí la halajá explica que la persona tiene que hacer todas las cabalón de Shem Shamaim, todos los actos que la persona haga tiene que ser de Shem Shamaim. Que la persona cuando come tiene que ser Shem Shamaim, cuando duerme tiene que ser en la de los cielos. Como está escrito acá en el Simán Resh Lamed Aleph. ¿Qué? Como está escrito en el versículo, mejor trajeja daeo. Ahora vamos a ver lo que está escrito explícitamente en el Biur Alajá. Dice así. כתב בתשובה דבר שמואל, סימן קל"ח. Esto está escrito en el Dvar Shmuel, o sea que no es algo de la Mishnah Berurá Atzmo, Biur Alajá, sino que lo trae en nombre del Dvar Shmuel. Sheila, soy Derech Yeshara, Sheyabor Lola Adam. O sea, ¿cuál es el camino correcto para que la persona elija? En la Sokba Torah, Ulearbot Gvulo Betalmidim, Kol Yermei Ashavua, Vele Anot Meacherim. ¿Qué? O sea que si la persona se dedica a estudiar Torah y aumenten los alumnos en todos los días de la semana y tengan placer, o sea que tienen y lenot beajerim, o sea que tenga provecho de los demás, o sea que otras personas lo mantengan económicamente, o lenot miga kapab, un melajane kiyakul el mes shabua, vela sopa Torah levad kol yom shabbat. O sea, si la persona que se dedica a trabajar toda la semana y que se dedique a estudiar Torah en Shabbat, que no se puede trabajar. Ve todo Shabua, que no quiere decir que la persona no estudie en absoluto todos los días de la semana. La piedra de Mejía Dama Kopanim,
le cual tiene la Torah con Yom, Kamubar se van con Nunay, usa por la Mejet. El Kabbalató Eliezer Aet, Shevayom Et Inael. No te dicen que la persona no estudie nada, absolutamente nada, no hable ningún libro toda la semana y eso no llama estudie, por eso es verdad que no estás hablando. Sino la Kabbalah es el resto del día, porque la persona ya estudió algo en el día, a la mañana y a la noche. Entonces, el tiempo que pueda, una hora, media hora, lo que pueda, que él llegue. Entonces, eso, el resto del tiempo, ¿qué es lo que tiene que hacer? יש לדעתו דווקא עם העסק שלו, הוא נקים את הרובד גזל וריבית והונאה. Y todo eso se refiere cuando la persona no tiene ningún problema de robo, que la persona cobra intereses como no corresponde, sin enterisca, y onaa, o que la persona engañe a los demás. De la baji, ese es el claro, porque si es así, que la persona va a robar, o que va a cobrar intereses prohibidos, o que va a a engañar, que él, entonces, eso por supuesto que a eso no se refiere. Jate, Sakim Kaelu, Shuben Kran, Nemiya Capó, el Amiga Tajario, no sabe que roba, no se llama que está disfrutando de su trabajo, sino que está disfrutando del dinero de los demás. Que de Od, de Mutalit Vaish Bolam Azeh, ולקבל 100 מתנות, ולא לעבור פעם אחת עליו דאורייתא שלא תגזול. Acá tenemos algo impresionante, que es preferir a la persona que se avergüence en este mundo y que reciba 100 regalos y no que transgreda una sola vez por la provisión de robo, provisión de la Torah de robar. Beatín Xará y Kar Chubató le Shoaló. Y acá entonces él va a contestar la respuesta, lo que contestó. Aló, Ragatá y no, Abdollah, más que tuve tuyo, él Asiman, Bebet Yosef, Bebajo, Betazo, Beshab, Besher Sefer Yam Shlomo. ובכולם העריך למאנסו, מעריק קארו, ובספרו כסם משנה, הלכות המתונה, פרקי וכולי. אך הנראה לעניות דעתי שאפילו הרמב"ם ז"ל יסכים בנידון דידן להתיר. די דנין שם שאי אפשר. Se trata del Rambam que vimos acá, que mencionamos, que el Rambam dice que está prohibido que una persona que estudie Torah reciba plata de los demás. Entonces él dice que incluso el Rambam hoy en día también va a estar de acuerdo, porque no se puede aprender algo que es posible de algo imposible. וכיוון שכפי צורך השעה במקום אי אפשר לזה האיש החפץ בחיים להתקיים בתלמודו וידו לזכות בו את הרבים כי אם בסיפור צרכיו על ידי אחרים. O sea, que no va a poder enseñar a los demás si no se va a mantener con el dinero de los demás. הרי הוא ככל המון הדיינים והחכמים שהיו מקבלים שכר מתרומת הלשכה כדרגתם בכתובות בפרק שני דייני גזירות והרמב"ם ז"ל פסק כי הם הלכות שקלים מגיעי ספרים של ירושלים ודיינים שדנים את הגזלנים נותנים שכרן ולא הספיקו להם אף על פי שלא רצו מוסיפים להם כדי צורכם להם ושליהם ובניהם ובני ביתם. ואיך יעלה על הדעת שיורה בכגון זה הרב ז"ל שיותר טוב לאדם לאכול בסכלות וחסרון החוכמה כל ימיו אשר הוא גרמה לכמה נזקים ומקשלות ותלמוד המביא לידי מעשה ולמנוע טוב מבעלה מפני היותו נהנה מאת אחיו. והאיש שם ראש מה שלי בעניין לפי היטב שלא יתיק דק השאלה ולא התשובה. Entonces él dice que por supuesto que también el Rambam está de acuerdo que hoy en día la persona, si, como está escrito que también los dayanim, los jueces que estaban en Jerusalén, la gente, los rabanim, que se dedicaban a escribir los Sifrei Torah, los sefarim, que eran los libros que estaban, los dayanim que tenían que escribir libros, entonces, y que tenían que de juzgar a los ladrones, que pueden recibir recompensa por el tiempo que se dedican, y si no le alcanzaban lo que le pagan por eso, entonces le agregan según lo que necesitan para ellos y para la familia. ¿Y cómo puede ser que la persona piense que Rambam se le ocurra, que la persona esté todos sus días sin inteligencia porque quiere mantenerse por su cuenta y no quiere, no se dedica a estudiar Torah? שיותר תורה לעם לאכול בשכלו וחסרון החוכמה כל ימיו, אשר הוא גרם לכמה נזקים ומקשלות. La persona que no tiene inteligencia va a cometer muchas transgresiones. El Talmud me viene a hacer, por el contrario, el estudio va a traer que la persona lo lleve a la práctica. Venimos a tome baalam y todo y que la persona por eso no explote su inteligencia porque tiene que mantenerse por su cuenta. Vaya Shalom Shodelich Beot Binyan Ze.
ahí se explaya el Dvar Shmuel. Y entonces la respuesta está clara, que incluso el Rambam, que en su época, que, que en su época, que en su época él dijo que la persona que los rabinos que toman dinero profanan el nombre de Dios. Entonces eso lo dijo Rambam en su momento, pero hoy en día que la gente no tiene la inteligencia suficiente para dedicarse a las dos cosas, por supuesto que eso el Rambam no se refirió. Entonces, acá lo que sale de acá de la halajá es que es preferible que la persona que se dedica a estudiar, o sea, que la persona que no trabaje y no estudie y viva de los demás, a eso nadie se refiere. Acá nos referimos al caso de que la persona estudia, enseña según sus posibilidades y los demás disfrutan de su sabiduría. Entonces ahí dice Rambam, dice la halajá, que es mejor que la gente lo mantenga y así entonces él va a poder dedicarse de lleno a estudiar la Torah. Y acá te traen en el Dirshu, traen acá que las personas que mantienen a la gente que estudia Torah, en el escribió el libro Shimat Rayón, incluso que sea una persona ignorante de la Torah en este mundo, va a meditar en el mundo venidero a que sepa también la Torah. Urián y Quejas Quesos me acole, Katab yo te digo Moshe, Shebesoneno, es un picupa se, Davlo mi baja sidut, Adraba, Atata y esa dice la caja tmija viajerim, que van shilo kaj lesov, y azota tarmudo legambre, veo sharon ashitz kaniyoshi, itzulis bol oni, vedachkut, que vedota kotmin. Entonces, el Rav Moshe Feinstein le preguntaron si se puede tomar la plata del Colel, la poca plata del Colel, mejor dicho. Allá en Estados Unidos pagan un poco mejor, pero acá lo que es en Israel es un desastre. Entonces, la pregunta es si se puede tomar la plata del Colel. Entonces, escribió el Rav Moshe que en nuestro tiempo, en la época de él, que con mucha razón hoy en día, no hay ninguna duda al respecto. Incluso tampoco por Mirat Hasidut. Y como por el contrario, el consejo de Yetzirah es que la persona no se quiera mantener de otra gente, porque él sabe que sí, así va a salir a trabajar, y en la mayoría de los casos la persona deja de estudiar en absoluto, y en el mejor de los casos se queda cumpliendo Torah, no en todos los casos tampoco, a menos que sea un trabajo toraní, como esa persona es Yohet o Moel, o enseña Torah, o todo tipo de cosas dentro de la Torah, pero si la persona va a salir a otras cosas, nadie sabe en qué va a terminar, como se sabe hoy en día, lamentablemente. Entonces, veo, y aparte, eran unas shimshas kaniyot שיצאו לסבול עוני ודחקות כבדורות הקודמים. Aparte, él dice que también las mujeres están dispuestas a vivir en una situación de pobreza. Eso lo dijo el Ramón Fáñez hace 30 años atrás, 30 40 años atrás hoy en día, con mucha más razón, que las mujeres tampoco van a estar de acuerdo en estar en pobreza o con dinero apretado para decir lo que es que esté bien. Sí, está mal. O sea, las mujeres Tzadkaniot, como dice acá, las mujeres Tzadkaniot que había en las generaciones anteriores, sabían que estudiar era lo más importante y estaban dispuestos a estar en cualquier situación de dinero para que el marido se dedique a estudiar Torah. Hoy en día la mayoría de las mujeres no están en ese nivel. Entonces, por eso, por supuesto que la persona tiene que agarrar la plata del cole. También las mujeres sí trabajan para ayudar al marido a que se dedique a estudiar la Torah. Es otro tema también. Todo. Entonces, el tema está claro, según lo que explica acá, el libro Alajá, y lo que trae acá el libro de Mishnah Berurah de Dirshu. O sea, que la persona que tiene para elegir entre de cada uno que pregunta a un rabino, que tiene la pregunta que pregunte, pero la pregunta que hay también una pregunta interesante que hicieron a Rabbi Silverstein, que le dijeron que acá en Israel el cole no paga mucho. Entonces él quería agarrar a la persona, a una persona que se dedicaba a estudiar Torah muy seriamente, y lo quería mandar a un cole de Europa, ahí pagan bien. Entonces, como uno sabe que estudia en cole de Europa, va a costar mucho dinero. Pero la mujer me dijo que el marido le dijo que no quería ir, porque no quiere salir de la tierra de Israel. Hay un proyecto de vivir acá en la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo van a salir a juzgar? ¿No? Entonces, no. Entonces, para lanzar, hay un poco apretado, pero hay. Se puede mantener acá. Pero la mujer dijo que no, si puedes ir a Europa y te van a pagar mejor, entonces anda a Europa que te paguen mejor de un tiempo, y después vamos para acá y llevamos a Israel.
¿Para qué tenés que estar así apretado, vivir apretado? Hay que casar a los hijos, a las hijas. Entonces necesitamos el dinero. Entonces que sí, que no, que sí, que no. Fue a preguntar a Rosstein qué hacer. Rosstein dijo que en tal caso la mujer tiene razón y tienen que viajar para Haaretz, estar un tiempo en el Kollel, ganar buen dinero y después van a regresar aquí a Israel para hacer. Pero obviamente que van a volver acá a Israel. Y tampoco se dijo ir a trabajar a Europa de otra cosa. De eso no estamos hablando, no fue una pregunta. La pregunta fue ir a estudiar en otro lugar, en Europa, que pagan mejor y volver después acá a Israel. Esa era la pregunta, no que quedarse yo también, es justo de quedarse. Esa es otra pregunta que no es lo que preguntaron. Todo, eso es lo que vimos acá. Eh, Zeu. Entonces hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, y ahora ya expliqué a vos, dimos también una rajá, le Maaseh, de lo que sale de Pirkei Avot, que vimos que la Mishnah dice que no se puede tener anahá, no se puede tener placer de aprender la Torah. Hoy en día es diferente, y sí realmente las personas pueden tener el provecho de estudiar Torah y que sean mantenidas por otra persona. Y al contrario, es un mérito para la gente que no puede dedicarse a estudiar la Torah, mantener a quienes sí la estudian. Con el deseo que tengamos todos Shavua Tov, Kol Tu Leitraot.